Bienvenidos, bienvenidos. A ver. ¿Cómo están? Y bienvenidos a el día 152. Por aquí tengo unos piececitos. Si usted ve ahí están esos piececitos. ¿Sí, Ya no están los piececitos. Desaparecieron los piececitos. A ver, ya, ahora sí. Tranquila. Y ahora sí, ahora sí. Ya, eso, perfecto. Ya no hay piececitos de fondo. Bienvenidos al día 152. Hoy vamos a estar revisando, vamos a empezar el libro de Job, que es un libro que realmente a usted le va a traer muchas cosas. Lo va a hacer sentir constipado, porque va a haber y vamos a vivir muchas de las situaciones que decimos de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Usted va a entrar un poco en esa dinámica, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que incluso cuando pasen ciertas situaciones que nos parecen injustas, eh, Dios sigue tomando el control y Dios no nos abandona. Así que bienvenidos a un nuevo libro de la Biblia. Así que bienvenidos a todos, bienvenida Gaby, bienvenida Carla, Aaron, Steven, Irene, bienvenidos a todos. Hola Steven, Aaron, muchas gracias por ver los videos, brother. Y gracias porque si te estás conectando desde España, son como las 2 3 de la mañana, así que lo aprecio inmensamente. Bendiciones, Steven. ¿Cómo vamos? ¿Bien o bien? Entonces, hoy tenemos, como siempre, tenemos el video del devocional donde nos van a explicar o nos van a ilustrar el libro de Job. Durante mucho tiempo lo estuvimos haciendo de que veíamos como cada sección, dividíamos la sección de lo que encontrábamos en el devocional, pero, pero, para no andar ir y volviendo, ir y volviendo, ir y volviendo, vamos a verlo todo. Vamos a verlo todo y comenzamos de esa manera. Entonces, bienvenidos a el día 152. Bienvenida Andrea, bienvenida Cami, bienvenida Ariana. Bienvenidos. Entonces, vamos a comenzar. Primero les voy a colocar por acá. Voy a dejarles ver lo que estoy viendo. Permítanme un segundo. Quietos por acá. Muchachos, de verdad, en el en vivo no se imaginan la falta que me hace la segunda pantalla. Porque tener los dos em, en vivos en una sola pantalla, no se imaginan lo caótico que se ve. Pero, aquí estamos. ¿Listos? Entonces, déjenme les minimizo esto un poquito. Listo por aquí. Perfecto. Listo. Entonces, como siempre, antes de comenzar, vamos a orar y em, comenzamos. ¿Listos? Bienvenida Zulema, María Ángel, Pachita. Bienvenida Pachita. Hola Eduard, ¿qué aplicación usas para el proyecto de Biblia? Bro, es la aplicación de Holy Bible. De Holy Bible. Es esta aplicación de acá. Esa que ven ahí. Sí la están viendo, ¿no? Déjenme ver si alcanzan a ver. Yo sé que los de Twitch sí, pero no sé los de TikTok. Déjenme ver. Ah, bueno, sí, sí la ven. Es esa de ahí. Entonces, el plan se llama Biblia en un año y es de Proyecto Biblia. Ese es el plan. No tiene pierde y lo puedes encontrar súper fácil. Si ya quieres formar parte de este plan o quieres unirte a este plan como se han unido estas 100 personas. Andresito, gracias por el quiéreme, papi. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, Andresito. Buenos días. Bienvenida a Eris. Bienvenido, Lucas. Entonces, simplemente van a mi Insta y en una historia destacada que yo tengo que se llama Biblia, encuentran el enlace. Lo único es que no van a poder ver los versículos que nosotros resaltamos con los colores. Les tocaría ir a YouTube y ver cómo lo resaltamos, pero pues básicamente eso es lo que hacemos. Gracias por los 1000 me gustas en estos primeros 5 minutos porque acabamos de empezar. Gracias a todos muchachos. Bienvenida Kenia. Listo. Vamos a orar y comenzamos este nuevo libro juntos. Y Liliana, Shaili, bienvenidas. Padre, gracias por este nuevo día, gracias por este día 152. Señor, hoy te agradecemos por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando esto, sea en vivo o en diferido en el canal de YouTube. Señor, hoy oro por sus sueños, oro por sus planes, oro por sus corazones, Señor.
Oro para que aquel que tal vez hoy no tiene una relación contigo, Señor, se acerque a ti, tal vez con curiosidad, tal vez sin tener toda la certeza de cómo se hace o cómo debe hacerse, pero es por eso, Señor, que hoy oro para que tú cultives en cada uno de nosotros esa semilla en el día de hoy. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, vamos a empezar. Bienvenida Andrea, con el video devocional que nos va a contar lo que nos vamos a encontrar en el libro de Job. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la... ¿Se escucha? ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí, señor. Listo. Vamos entonces. Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. Déjenme ver una cosa. Solo quiero corroborar que se esté escuchando en Twitch. Se está escuchando en... El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni... Listo. Perfecto. Eso es todo. Ahora sí. Lo devuelvo y empezamos. El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la John, gracias por esa rosa. Bienvenido, brother. historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Sofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job,
Y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo. Que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de este, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. Hola Celi, bienvenida. ¿Ustedes alguna vez han pensado eso? ¿O se lo han planteado? El sufrimiento podría ser una advertencia para evitar el pecado futuro porque forja el carácter. Durante muchos, o yo diría con mucha certeza, durante estos 4 meses que hemos estado leyendo la Biblia todos los días, hemos llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que nos pasan o de cosas difíciles que nos pasan nos ayudan a formar nuestro carácter. ¿Y qué significa que nos ayuda a forjar el carácter? Que nos ayuda a tomar tal vez mejores decisiones, que nos ayuda a entender mejor el problema, que nos ayuda a ser más sereno al momento de tomar una decisión, que nos ayuda a entregarle nuestro sentir a Dios, que es una de las cosas de las cuales yo hablo mucho, porque pareciera que en muchas de nuestras iglesias, o tal vez no en la suya, pero en muchos lugares, a veces de una manera indirecta, como que condenan los sentimientos, como que sentir fuese pecado, cuando la realidad es que eso que usted siente o esa lucha que usted siente es algo que usted debe entregarle a Dios. Debe entregarle esos sentimientos a Dios y pedirle a Dios que lo ayude a canalizar esos sentimientos y entonces sí tomar una mejor decisión. Hola Andrés, bienvenido. Entonces vamos a darnos cuenta de
¿Qué pasa justamente después de esto? Pero quería determinar un segundo antes de terminar el video, por esto mismo, porque el carácter es algo que usted debe enfocarse en buscar en su relación con Dios, cultivar su carácter, y permitirse que en medio incluso de la dificultad o de esos momentos en los que usted siente desfallecer, literalmente usted utilice ese carácter o esa situación extrema o esa situación negativa que usted está viviendo para que su carácter sea forjado y formado conforme al carácter de Dios. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. El uno pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Dónde ¿Estaba estabas Job tú? ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites.
Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, Si ve que justamente en esta parte, vamos a devolverlo un poquito. Aquí. ¿Recuerda lo que yo le dije sobre entregarle sus sentimientos a Dios? Escuche esto. a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios, La manera en la que Job vino honestamente delante de Dios, toda su emoción y dolor, y simplemente con toda su emoción y dolor, quiso hablar con Dios mismo. y simplemente quiso hablar con Dios él mismo. Entonces dése cuenta de que no es pecado sentir y no es pecado que a usted le esté costando de una u otra forma entregarle ese dolor, esa tristeza o esa alegría a Dios. Más usted debe tomar esos sentimientos y entregárselos a Dios. Y me gusta porque dice simplemente, porque no es complejo. Somos nosotros quienes hacemos las cosas complejas. Seguimos. Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Buenísimo, ¿eh? Ay, me está contestando algo que le reclamé hace un tiempo sobre esto. Ah, bueno. ¡Ahí te voy, San Pedro! Romel, gracias por seguirme. Agustina, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, Karin. Bienvenidos a todos. Bueno, empecemos. Gracias, Celi, por compartir el sticker de los carrillitos. Muchas gracias. Listo. Prólogo. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal. Entonces aquí vamos con el color verde. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Primera prueba de Job. Un día
los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Y esto es importante y el libro de Job nos ilustra mucho realmente cómo es Satanás, cómo es el enemigo. Que literalmente está recorriendo toda la tierra, ¿no? Sanel y Samo, mis hermanos, nos veremos. No sé cómo ni cuándo, pero nos veremos. Claro que sí. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces, este es el libro en el que Daniels, gracias por ese quiéreme. Muchas gracias. Entonces, este es el libro donde muchas de las cosas que hemos dicho a lo largo de todos estos meses se comienzan a ser un poco más palpables. Entonces, lo que hemos dicho de que Dios permite que pasen ciertas cosas para forjar su carácter, este es el ejemplo perfecto para esto. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otra noticia. Cayó del cielo fuego, el fuego del Señor, y calcinó las ovejas y todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Entonces, la historia y lo que estamos viendo de Job en estos momentos es lo que usted siente en ocasiones de que todo empieza a salir mal, de que usted recibe un problema y de una vez recibe otro. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Otro problema más. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Cuatro cosas al mismo tiempo, y no son 4 cositas. Sus cultivos, sus animales, sus hijos, todo se fue en un solo momento. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. En ese momento. Pero quiero que por un segundo nos pongamos en el lugar de Job y usted piense, y cuando le digo ponernos en el lugar de Job, es recuerde ese momento donde usted tenía tantas cosas al mismo tiempo, y quiero que sienta un poco la desesperación, o que recuerde la desesperación que usted sintió en ese momento, y el que usted tenía incluso que ir resolviendo las cosas, que usted no tuvo un espacio siquiera para sentarse a analizar, o para sentarse a decir, bueno, voy a ir resolviendo esto y mañana voy haciendo esto, porque esa es la vida. Muchas veces nosotros no tenemos o no tendremos el tiempo para sentarnos, respirar, mirar qué hacer, planear. No, usted en muchas ocasiones va a tener que empezar a resolver las cosas de ya para allá. Pero sí le voy a decir que, además de tener el problema de que usted no va a poder concentrarse en una cosa específicamente porque todo necesita su atención, entonces antes de usted dedicarle su atención a cada una de esas cosas, dedíquese a usted tiempo, dese usted atención antes de dársela a las demás cosas. ¿En qué sentido? Y me voy a hacer entender. Antes de usted empezar a resolver todo, tómese un momento para respirar y sentir lo que usted está sintiendo. Dese el tiempo
de digerir un poco lo que usted está sintiendo. ¿Por qué? Porque si usted se salta la parte de reconocer si lo que usted tiene es rabia, enojo, tristeza, amargura, envidia, si usted no llega a ese punto y se lo salta y empieza a ir resolviendo todo, sus emociones van a tomar el control. No será una parte serena suya la que tome la decisión en cada uno de esos escenarios, porque nuevamente el escenario perfecto sería un problema a la vez y yo lo voy resolviendo y lo voy resolviendo y lo voy resolviendo, pero la realidad es que usted no va a poder centrarse en uno solo porque todo necesita su atención. Pero como nos centramos en el problema, necesitamos primero centrarnos en canalizar eso y darse cuenta de que si yo me centro canalizando eso, ¿qué significa? Que en oración yo le entrego eso a Dios. ¿Qué significa? Que antes de yo querer resolver el problema, voy a aquel que me va a ayudar a resolver el problema. Y dése cuenta que de una manera muy intencional usted está pasando por usted mismo. Usted está literalmente, antes de usted comenzar a querer resolverlo todo en un solo momento. Y Andra, bienvenida y muchas gracias por esa rosa blanca. Muchas gracias. Entonces dése cuenta como usted, al darse tiempo de analizar y de sentir realmente qué es lo que yo estoy diciendo. Sí, pues claramente estoy triste por lo que está pasando, pero además de eso siento envidia o siento que Dios no es justo o siento X o Y cosa. ¿Y qué debo hacer en esos momentos? Como lo vimos en el devocional, como bueno, lo escuchamos algunos, centrarnos en que esa es la manera correcta para empezar a resolver las cosas. Usted no empieza a resolver su situación tomando acción para que ese problema se solucione, pero usted empieza a resolver su problema cuando usted se centra en Dios, entregándole sus sentimientos a Él. Ahí es donde usted realmente empieza a resolver el problema. ¿Por qué? Porque usted se vuelve más sereno, tiene un corazón más apacible, tiene un corazón más tranquilo. Y ante una situación extrema que lo va a poner a usted y a sus sentimientos por las nubes, usted no va a tener el control. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para tener el control de las situaciones. Porque en el momento en el que usted siente tener el control, es cuando más indefenso va a estar. Y Dios también va a permitir que una situación se presente en su vida para que usted sienta que realmente usted no tenía el control. Para mostrarle que usted no tenía el control. Por eso yo les digo, cuando hablamos del pecado sexual, que usted cree tener el control y por eso usted dice, no, yo voy y me reúno con mi novio, con mi novia, voy a la casa y no, simplemente estamos acá tranquilos en el cuarto. Y yo les digo, usted cree que tiene el control, pero falta es esto para que algo más allá pase. Algo pequeño, no algo inmensamente grande. Entonces, no solo no se exponga usted a situaciones que usted sabe que aunque usted se lo diga, no tiene el control. Entonces, primero, no se exponga ante ese tipo de situaciones. No se exponga a un escenario tóxico cuando usted ya es consciente de que está en un escenario tóxico. No se exponga en ciertos trabajos o no se exponga profesionalmente o no se exponga con sus amigos en situaciones que usted sabe que usted no tiene el control. Vamos a ver lo que dice la segunda prueba de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. ¡Qué bendición! Diego, muchísimas gracias por esa explosión del live y bienvenido. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Nuevamente, uno piensa que Satanás está ahí, en lo oscuro, no, está rondando. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo.
Nuevamente, a veces las cosas que le pasan no es un castigo divino, o no es ni siquiera la consecuencia de algo, simplemente que esa situación pasó. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale tu salud. Y quítale la salud. ¡Qué Ten por seguro bendición! que te maldecirá en tu propia cara. Diego, gracias por esa rosa. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Entonces, usted dice: wow, qué íntegro es Job, qué personalidad, qué increíble. Pero quiero que en medio de todo este tipo de situaciones no nos quedemos con la parte básica o la parte más sencilla de entender o de ver, sino que vayamos un poquito más profundo. Recuerde que Job acaba de perder a sus hijos, acaba de perder sus cultivos, trabajadores. Es por eso que yo en muchas ocasiones les pregunto: ¿cuántas cosas deben pasar para que usted comience a dudar de Dios? Para que usted renuncie a lo que tal vez lo ha mantenido firme durante este tiempo. 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas. Porque al final es como, y quiero que se dé cuenta, Satanás estaba diciendo: déjame presionarlo un poco más, déjame poner más presión sobre él. Satanás quería mostrarle a Dios que esa persona que Dios decía que era íntegra, intachable, no era ni tan íntegra ni intachable. Y eso es lo que hace el enemigo: pone presión sobre usted. Déjame presionarlo un poquito más, déjame decirle esto un poquito más, ¿no? Entonces, esto que estamos revisando nuevamente, y lo que vamos a revisar por los próximos tal vez 1 o 2 semanas leyendo el libro de Job, es que todo lo que hemos estado hablando y todo lo que hemos leído en este libro se ejemplifica de la manera, creo que las maneras más correctas que vemos a lo largo de la Biblia. Diego nos dice: a eso que llamamos esto está pasando, estoy pasando por un mal momento, en verdad nos está fortaleciendo. Es decir, toda obra para bien en la presencia del Señor. Total, pero no es fácil. No es fácil reconocer que nos estamos fortaleciendo cuando estoy viviendo una escasez. No es fácil entender que me estoy fortaleciendo cuando de repente, porque es como Job, de repente empiezo a enfrentarme a tanta adversidad. Pero, ahí es cuando aún más debemos ir a Dios para que Él renueve nuestras fuerzas, como lo dice la palabra de Dios. Y entonces, ahí entendemos que Dios realmente es lo único que necesitamos. Cuando tengo, cuando no tengo, cuando estoy bien, cuando no estoy tan bien. Diego nos dice, Santiago capítulo 1, verso 2. Cuando empezamos a amar tanto a Dios, nos gozamos en toda prueba. Amén, hermano. Y Andra nos dice, exacto, reconocer o entender el propósito de Dios o mantenerse en difícil, pero si vamos a Dios, Él nos fortalece totalmente. Ahí está la clave. A ver, dice, yo justo ahora con mi salud. Y es difícil, sobre todo cuando estamos esperando alguna sanidad y empezamos a hacer muchas cosas, ¿no? No. Entonces yo sé que si me empiezo a ver todos los envíos de Alejandro, me acabo de conectar hoy por primera vez y me voy a ver los 151 días anteriores en YouTube y me los voy a leer y me voy a empezar a congregar y todo eso. Y yo espero que Dios realmente me sane si Él ve que yo estoy haciendo todo esto. Y al final muchos de nosotros nos hemos acercado de esa manera a Dios. Yo tal vez el primero. Yo me acerqué a Dios no con una intención de voy a mejorar mi relación con Dios. No, ustedes y yo se los he dicho. Yo me acerqué a Dios porque yo no quería que me quitaran a mi novia. Porque yo no quería que algún hombre de la iglesia me la quitara.
Entonces yo puede que me esté acercando a Dios por algo, pero Dios realmente toma y coloca todas las motivaciones en el lugar correcto. Entonces, eso es muy, muy increíble. Dice, eh, y no es solo por decir, es porque en menos de un año pasé por muchas cosas, ruptura, accidentes, y ahí aprendí que Dios permite todo esto para fortalecer nuestra fe. Podemos simplemente escapar de esas pruebas o darle cara a esas pruebas. Gracias, Diego, por compartir, y créeme que me alegra mucho escuchar y saber eso. Porque no es fácil, no, definitivamente no es fácil. Ver a Dios en medio de la prueba y en medio de la escasez y en medio de la dificultad, o ver cómo una persona que uno quiere o que uno ama está pasando por tanta dificultad, es más increíble cuando eso pasa y esa persona que sufre dice, pero todo va a estar bien, yo sé que Dios en algún momento va a hacer algo, y eso te enseña tanto que te hace enfrentarte a tu incredulidad y te das cuenta de que tu realidad no es tu prueba, es tu incredulidad dentro de la prueba. Y ahí es cuando comienzas a hacer todo ese ejercicio de autoexaminarnos para decir, realmente, más allá del problema, más allá de lo que es lógico, de lo que me estoy enfrentando, yo realmente me estoy enfrentando es a la incredulidad de no estar seguro de que Dios va a poder hacer algo. Entonces por eso le estoy diciendo, ¿a qué se está enfrentando usted? ¿Usted realmente se está enfrentando a esa prueba de escasez o se está enfrentando a su incredulidad dentro de esa prueba? ¿Se está enfrentando a ese no que usted acaba de recibir o a ese no temporal que usted acaba de recibir o ante la duda que usted tiene en su corazón? ¿A qué se está enfrentando? Si usted no hace ese ejercicio de autoexaminarse, usted realmente no sabe qué batalla está librando. ¿Y usted qué hace? ¿O qué hacemos nosotros? Nos limitamos a resolver lo que vemos, más no lo que no vemos. Y ahí es donde realmente fallamos. Dice, los tres amigos de Job comparten su angustia. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde respectivos hogares para consolarlo y confrontarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el namatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Y esto es muy importante, muchachos, que usted se rodee de personas que estén ahí en los buenos momentos y en los no tan buenos, pero sobre todo, personas que se sienten y que sepan escuchar. Que estén ahí. Que estén ahí. ¡Qué bendición! Diego, gracias por esas 3 rosas. Qué importante esto que dice. Se sentaron con él y ninguno le decía nada. Muchas veces usted no sabe qué decir, pero muchas veces lo que esa persona necesita no es que usted le diga nada, solamente que usted esté ahí. Que se quede ahí. Que se quede justo ahí. Y eso no es algo sencillo. Uno a veces, y es normal que pensemos que todo se resuelve con palabras, pero a veces solo con su presencia o solo con que usted esté compartiendo con esa persona, usted para esa persona es como, gracias por apoyarme. Y usted dice, no, pero yo solo estuve aquí, por eso, gracias por apoyarme. Entonces hay muchas formas, muchísimas formas de estar sin presionar a la persona a que le diga o a que le cuente o a que haga algo. Se me apagó el teléfono en el mejor momento. Ah, no, hay que cambiar de teléfono, Gaby, ¿cómo así? Listo, dice, primer discurso de Job. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Recuerden que en el primer capítulo leímos y Job no maldijo y Job no culpó a Dios. Y después en el anterior leímos que Job no dijo nada indebido. Pero vamos a ver qué pasa ahora, que habló después de callar esos 7 días. Que se ha borrado el día que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas. Y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan
ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en la oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegas a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Hola Abel, bienvenido. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si me hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Porque no me enterraron como un niño que nace muerto, como un niño que nunca vivió para ver la luz. Pues una vez muertos los malvados no causan más problemas, y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardia que los maldiga. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. Oh, porque da la luz a los desdichados y vida a los amargados. Ellos desean la muerte, pero no llegan. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llega a la tumba. Porque dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades. No, vean, aquí está la primera. Aquí está una de las formas muy claras en las que Job empieza a culpar a Dios. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro y a quienes Dios ha rodeado de dificultades? Dios, esto es tu culpa. No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. ¿Esto qué traduce? Dios no escucha lo que, o Dios no literalmente no escucha lo que digo. Lo que yo siempre había temido ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso y solo me vienen dificultades. Este, de momento, es el capítulo más humano que nos muestra esa humanidad que usted y yo tenemos, de buscar constantemente a quién culpar. Y uno de los errores que hacemos es siempre culpar a los demás. Vamos a ver qué pasa. Y recuerde que tenemos el argumento de Job y el argumento de los amigos de Job, y que ahora vamos a ver como un vaivén del discurso y la respuesta de cada uno de los amigos de Job. Dice, primera respuesta de Elifaz a Job. Entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job: ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. No te da confianza tu reverencia a Dios, no te da esperanza tu vida de integridad. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Entonces, básicamente estamos acá hablando de las obras. Si tú obras mal, te va mal. Lo que hemos dicho y lo que revisamos en el devocional. Entonces, esas son las conclusiones a las que nosotros, o tal vez usted en algún punto llegó. Si usted obra mal, le va mal. Si usted obra bien, le va bien. Si usted obra bien, no tendría por qué irle mal. Pero nos estamos enfrentando ante un escenario y ante una historia que rompe cualquier estigma o que rompe cualquier pensamiento que usted y yo hayamos podido tener. Si usted obra bien, si usted tenía todo bien, perdió todo. Eso es lo que nos está diciendo estos primeros 4 capítulos. Vamos a ver qué pasa ahora. Un soplo de Dios lo destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esa verdad como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En silencio oí una voz que dijo: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde. Desaparecen para siempre
sin dejar rastro, y se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y se mueren en ignorancia. Y con eso, queridos amigos y amigas, hemos terminado el día 152. Día 152. Fuerte, ¿no? Fuerte. Creo que este es uno de los libros, está en mi top 3. Así que personalmente siento mucho lo que vamos a leer, lo que leímos hoy. Job fue el primer libro de la Biblia que me leí, entonces tengo cierta afinidad o preferencia un poco a este libro, y estoy muy muy contento de que lo hayamos comenzado al fin y de las enseñanzas que nos va a traer por los próximos, déjeme ver, 10, por los próximos 12 días, o sea, prácticamente las próximas 2 semanas. Se me hizo corto, pero llevamos 52 minutos de en vivo. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Mañana más y mejor. ¡Qué bendición! Daniels, muchas gracias por esa rosa grandota. Es que te extrañamos, pero solo me fui 2 días, ni que hubiese pasado 2 semanas sin en vivo, muchachos, por favor. Pero me alegra que estén aquí. Gracias de verdad a todos. Bueno, creo que por acá en Twitch ya no tenemos a nadie, así que voy a terminar la transmisión por aquí. Gracias a todos los que vieron esto en Twitch, y usted que está viendo esto en YouTube en diferido, gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos mañana en el día 153.